Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por el camino de sus padres, antes se volvieron tras la avaricia, dejando y haciendo soborno y viviendo en actitudes perversas. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora rey, que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí han desechado, para que no reines sobre ellos. Verso 9 dice, ahora pues oye Israel, más protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Versículo número 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y irá a la guerra. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oído de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye la voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. En Israel pide rey. Eso va a ser el tema que vamos a hablar. Para hablar primeramente de estos versículos y ampliar lo que es este tema de Israel pide rey, es necesario que primero nos remontemos a lo que en este caso sería un poquito de la historia de Israel. Israel era un pueblo que se había multiplicado en Israel, en Egipto, perdón, y años o siglos después, Dios, cumpliendo su promesa, los saca y los lleva a la tierra que hacía muchos siglos Dios había prometido a Abraham. Era la tierra de Canaán. Esta tierra era lo mejor de tierras en esta región. Se le denomina en la Biblia la tierra que fluía leche y miel. Esto era porque eran lugares de vegas, de ganaderías, y todo esto pues lo que indica tierra de leche y miel es riqueza. Dios los llevó a través de Josué para que conquistaran estas tierras
y se establecieron de una manera importante a tal grado de que los israelitas, como decimos comúnmente, solo llegaron a comer, porque era tierra de viñas, era tierra de leche, era tierra de miel. Las ciudades ya estaban fundadas. Dicho de esa manera, Israel, como lo acabo de decir, era solo de servirse el plato. Por supuesto, Josué fue el que fue dándoles a cada uno su área. Josué, con el tiempo, la Biblia dice que, bueno, como a todos los seres humanos nos toca morirnos, se murió. Luego siguieron las generaciones que conocieron a Josué, guiando, gobernando, y con los tiempos que siguen avanzando, el Señor está gobernando a Israel a través de los jueces. Cuando hablamos el periodo de los jueces y que esos jueces eran puestos por el Señor, no vemos otra cosa en ellos, sino que Dios estaba gobernando a Israel. Pero claro que el asunto de Israel viene dándose en el sentido, o la insatisfacción más bien, en el sentido de que Israel ve que tiene problemas. Por ejemplo, dentro del libro de los jueces vamos a encontrar periodos difíciles para Israel, como las intervenciones de los filisteos, cuando venían los hijos del oriente que se llevaban todas las cosechas en el tiempo de Gedeón, las sequías que se estaban dando. Todo eso era como una insatisfacción de Israel. Y por otro lado, los pleitos, las divisiones, los conflictos que entre las mismas tribus de Israel se estaban llevando a cabo. Pero a esto le sumamos lo que leíamos con respecto a lo que era ya la vejez de Samuel, que era no solo un profeta, sino también un juez, que Dios lo había levantado, y gobernaba Dios a Israel también por medio de Samuel. Samuel, leíamos que ellos llegan y le dicen: bueno, tú ya estás de edad y tus hijos, es otra agravante que vemos ahí, que ellos se quejan, no son idóneos para gobernar a Israel. Por tanto, con tantos problemas que tenemos, sería el caso, ahora necesitamos un rey. Necesitamos un rey como tienen las demás naciones. Ahora, el asunto del trasfondo de este pedir de un rey, cuando ellos están siendo gobernados por Dios a través de los profetas, aquí hay algo que tenemos que ponerle atención, hermanos. Y lo que hay que ponerle atención es que es a causa de las dificultades, las invasiones, las sequías, los tributos que ponían los países vecinos a Israel, los problemas que habían dentro de las mismas tribus. Todo esto es lo que en primer lugar a ellos
los incomoda y creen que la solución es buscando un rey como tienen las demás naciones. Es decir, ellos están pensando en esto. Pensaban que un nuevo sistema de gobierno traería cambios a lo que eran todos estos problemas. En este sentido, es algo que hay que ponerle atención, como decían, porque el asunto de Israel, yo quiero hacerlo pensar, quiero que piense conmigo. ¿Cuáles eran las razones por las cuales Israel tenía tantos problemas? Yo no puedo mencionar por factor tiempo las diversas situaciones. Imagínense el tiempo de Gedeón, que les dejaban sin granos. Israel quedaba en la vil pobreza y cosas como estas. Pero Israel está buscando una salida, y yo quiero llevarlo a usted a pensar, bueno, ¿por qué es que es el pueblo de Dios y tiene estos problemas? ¿Por qué es entonces válido que Israel cambie su sistema de gobierno? Que ya no sea este gobierno teocrático de Dios gobernando a través de los profetas. Eso es lo que da la impresión que, bueno, Dios no está respondiendo. Y en esto es a lo que quiero enfatizar, hermanos. Dios siempre responde. Dios no es ese Dios que a uno le promete algo y no le cumple. El Señor es un Dios que dice su palabra, que dice que sea Dios, sea todo hombre mentiroso, mas Dios veraz. Dicho de otra manera, Dios cumple aquellas promesas a su pueblo. Pero aquí, en este periodo de los jueces, la situación no les va como debería de irlos, y entonces Dios está fallando. Y entonces ellos, al ver que Dios les está fallando, es esa, vuelvo a repetir, la razón por la cual ellos quieren poner un rey, al igual que las naciones, porque decíamos que pensaban que un nuevo sistema de gobierno traería las soluciones a estos problemas. Pero yo quiero decirles, oiga esto, que en este caso no era Dios el que estaba fallando, porque Dios no falla. Damos un amén. Dios no falla, hermanos. Aquí quien estaba fallando, quien estaba arruinando las cosas, era el mismo Israel. Es que ese es el problema. ¿Y en qué podemos ver que era Israel el que estaba afeyando, arruinando lo que era aquella bendición de la tierra prometida, de la tierra que fluía leche y miel? Era Israel. ¿En qué sentido era Israel? Era Israel en el sentido de que Israel había desobedecido a la palabra. Israel se había alejado de Dios. Israel no había, hermanos, se propuesto poner en obra la palabra que Dios le había dicho luego que los introduce a la tierra que fluía leche y miel. Fíjese que esto se lo digo en la base del capítulo 28 de Deuteronomio. Le dice el Señor en el versículo número 1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios
para guardar y poner por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, que dice, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mire las bendiciones que Dios había dicho que daría a su pueblo, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tu vaca y los rebaños de tus ovejas. Bendito serás en tu canastilla de artesana de amasar. Bendito, verso 6 del capítulo 28 de Deuteronomio. Bendito serás a la entrada y bendito en la salida. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres la mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Damos un amén. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos Jehová tu Dios, si anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Mire lo que sigue diciendo. Y te hará Jehová sobreabundar en los bienes, en los frutos, en el vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el fruto del país. Jehová juró a tus padres que te debía de dar todas estas bendiciones. Te abrirá Jehová su buen tesoro, tu buen tesoro, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y dice, y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás abajo, si oyeres los mandamientos de Jehová. El problema aquí no era Dios que los había olvidado. Damos un amén, iglesia. El problema acá era Israel, que, hermanos, había dejado de obedecer la voz de Dios, la palabra que Dios le ha dado a través de Moisés. Aquí es este versículo, este capítulo 28 e incluso el capítulo número 8 del mismo Deuteronomio, vemos similares, las mismas demandas, las mismas promesas. Ahora el asunto no es, hermanos, que Dios los ha olvidado. El asunto no se resolvía poniendo un rey para que este rey, en este nuevo sistema, ellos pudieran salir adelante. El problema de ellos estaba en que se habían vuelto, se habían alejado, habían desobedecido a la palabra. Ese es el problema. Aquí es donde está el mal. Que se oiga un amén, iglesia. Ahí es el asunto. No se resolvía poniendo rey. Lo que debería de hacer Israel en este caso era, hermanos, volverse a Dios. Eso era lo que resolvería, volverse en obediencia a la palabra. Pero Israel fue, hermanos, necio. Dice que el profeta, leíamos en el versículo número
19, en el versículo 15, dice que el profeta le dijo: si ustedes ya no quieren que lo gobierne Jehová, y Jehová les pone un rey como ustedes lo han pedido, entonces este va a ser de esta y de esta otra manera con ustedes. Dicho de otra manera, les va a quitar a sus hijos y los va a llevar como soldados. Dicho de otra manera, les va a poner impuestos. Por otro lado, les quitará sus hijas. Les gobernará no como Jehová los está gobernando. Pero ellos dijeron en el versículo 19: no, lo que queremos es rey, al igual que las demás naciones. Hermanos, vemos nosotros que Dios les tomó la palabra y les dio a Saúl como rey. Pero veamos si Israel resolvió los problemas, siendo Saúl el rey ahora de ellos. Al contrario, los problemas se le sumaron más a Israel. Saúl fue, hermanos, por último, fue un rey loco. Saúl, por último, fue un pusilánime. Saúl, por último, fue un rey envidioso. Saúl fue un rey que no trajo ninguna bendición para Israel. La bendición estaba, hermanos, no dejar que Dios lo gobernara, sino la bendición consistía en volverse a Dios, que fuera Dios el que los siguiera gobernando en la sumisión de obediencia. Eso es lo que debió aprender Israel. Ahora, nosotros, para ir finalizando este pensamiento que el Señor ponía en mi corazón, ahora yo pregunto, ¿acaso no hay algo parecido de esto muchas veces en nuestras vidas, hermano? Es un hecho que nosotros, algo es la figura idéntica. Nosotros, al igual que Israel, salimos de la esclavitud del pecado. Demos un amén los que salimos de la esclavitud del pecado. Antes éramos esclavos de los vicios, esclavos de la mentira. Éramos esclavos, hermanos, de lo falso de este mundo. Éramos, dicho de otra manera, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Usted o yo no valíamos nada, aun cuando pretendíamos valer algo, pero no valíamos nada, porque en la condición que nosotros estábamos, hermanos, como dice aquel canto, no daban por nosotros ni un centavo. No obstante, Dios nos rescató, nos trajo, hermanos, nos trajo a su redil, nos trajo a la tierra que fluye leche y miel. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuál es la tierra que fluye leche y miel? Es su gracia. Hermanos, su gracia lo llena todo. Su gracia llena, hermanos, dicho de otra manera, su gracia en nosotros es la esperanza de gloria. El Señor dijo: no os dejaré solos, no os enviaré al Espíritu Santo. Eso sería la manera como Dios nos gobierna, como Dios nos guía en este desierto, en este mundo. Hermanos, Él dijo que enviaría su Espíritu Santo, pero a la vez nos otorgó su preciosa palabra para que a través del Espíritu Santo y su palabra nosotros pudiéramos ir caminando en una condición de muerte, es decir, de muerte que es el trasfondo de este mundo, pero que nosotros pudiéramos ir en victoria. Hermanos, esto no es otra cosa sino el gobierno de Dios sobre la iglesia. Pero la iglesia está llena de problemas. Pero la iglesia tiene problemas en la familia.
La iglesia tiene problemas, hermanos, en lo económico. Nosotros como creyentes estamos muy abatidos y casi que no hacemos diferencia con los que no tienen al Señor. Y a veces nosotros decimos: ¿qué es lo que está pasando? Y fíjese bien que se repite la historia cuando las cosas no están yendo como nosotros quisiéramos que fueran. Porque claro, nosotros queremos que esa palabra que leemos, que dice iremos de poder en poder, que se cumpla en nosotros. Y claro que eso es posible, pero todo tiene una condición. Todo es posible. El Señor dijo: pondrán las manos sobre los enfermos. Eso no ha pasado todavía. Podemos seguir viendo esas maravillas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Podemos tener paz. Mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. Podemos tener familias sólidas. Podemos tener, hermanos, lo que necesitamos en esta tierra, porque nosotros no somos bastardos. Nosotros somos comprados con la sangre preciosa del Cordero. Él nos ha adoptado como su pueblo. De un amén el pueblo del Señor. Pero, hermanos, lo que sucede es que no se está dando eso en nosotros. Estamos derrotados, estamos en problemas, estamos en tremendas dificultades y creemos que la opción es el mundo. Damos un amén. Y al igual que Israel, porque esa actitud de Israel es la siguiente, se le explico de esta manera. Israel, hermanos, pensó que tomar o adoptar el sistema del mundo le iba a resolver sus problemas, pero el mundo no tiene nada para nosotros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El mundo no tiene nada para usted y para mí. El mundo no puede resolvernos nada porque es un sistema caótico, es un sistema de antivalores. Y eso es lo que en ocasiones sucede. Muchos hermanos, cuando ya no aguantan el ácido dentro de la vida cristiana, cuando uno menos espera, ya lo ve en el mundo. Ya lo ven en el mundial, no allá en donde celebran las olimpiadas, no, en el mundo. Ya uno los mira en el mundo, los mira ya con otra mujer, a los hermanos que tenían una sola, los ve todos raros, ya inconocibles, porque pensaron que allá estaba la respuesta. La respuesta usted y yo no la vamos a encontrar en el estilo del mundo, hermanos, porque ahí no hay valores. Que se oiga un amén. Nosotros siempre vamos a ser bendecidos bajo las alas del Omnipotente. Nosotros vamos a ir de poder en poder, hermanos, bajo el gobierno de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es ahí donde nosotros vamos a ver que la vida cristiana no es una monotonía, que la vida cristiana no es una religión. Allí vamos a ver que la vida cristiana es, hermanos, de gloria en gloria y de poder en poder. Solo aquí, bajo las alas de Dios, o dicho de otra manera, bajo el gobierno de Dios, es donde nosotros vamos a salir adelante. Es ahí donde vamos a vencer gigantes, donde vamos a saltar murallas. Me contaba el hermano Moisés, estaba contando de una hermana, de una muchacha que fue sanada de cáncer acá. A veces uno no sabe, pero dentro de las conversaciones uno va escuchando testimonios importantes y él cuenta de qué manera le expresaron los hermanos o la hermana cómo fue su sanidad
de un cáncer de grado 4 grados de cáncer. Ya me imagino que ya es algo que ya no tiene remedio, pero de aquí, de estas sillas, se fue allá al baño y comprobó que algo había sucedido anormal. Y luego cuando los médicos tomaron, ellos, en su momento vamos a tomar esos testimonios. Ellos andan sus, ¿cómo le llaman? Sus exámenes o sus fotografías que les toman los radiólogos. Ellos andan cuando tenía el nivel de 4 grados y cuando luego de 2 exámenes seguidos aparece sin nada. ¿A dónde? Allá en el mundo vamos a encontrar eso. Allá en el mundo lo que hay es SIDA, es cáncer de los más fuertes, desgracia, hogares destruidos. A donde vamos a encontrar sanidad, donde vamos a tener hogares fijos, donde vamos a tener hijos que nos honren, será bajo la cobertura del Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Es en el reino, es bajo el gobierno de Dios donde las cosas cambian. Pero nosotros somos, pero Israel es tan duro y tenemos nosotros algo de parecido. Ahí nosotros siempre estamos, porque eso es lo que está viendo Israel ahí. Estaba viendo, ellos no querían a un juez como, vamos a ver, como Samuel. Ya un anciano, con mayor razón deberían de estar contentos con un anciano, porque aunque tal vez no tenga la movilidad, pero tiene, hermanos, tiene la sabiduría. Ellos no estaban conformes con que lo gobernara un profeta que usaba una túnica. Ellos querían un rey que se vistiera de púrpura. Ellos estaban suspirando por el mundo. Ellos querían el modelo del mundo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y eso es lo que sucede con nosotros también. Nosotros no hemos entendido que la casa de Jehová, que en la presencia de Jehová es donde hay plenitud de gozo. Nosotros no hemos entendido que en Dios es donde iremos hacia adelante. En Dios es donde descabezaremos gigantes, donde saltaremos murallas, donde, hermanos, tendremos victoria sobre victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros no hemos entendido y seguimos coqueteando con el mundo y seguimos haciéndole ojitos al mundo. Nos cuesta. Y eso lo vemos en Israel. No, dijo, nosotros queremos esos reyes que se visten de púrpura y con esa elegancia y con todo ese séquito de soldados que lo rodea. Y este señor que lo que anda es una vara, un palo. No querían a Samuel. Y luego se quejaron por los hijos de Samuel. ¿Por qué mejor no oran por los hijos de Samuel? La solución no era cambiar de quien lo gobernara. Vamos a ver, le voy a hacer ese examen. ¿Dónde es a donde estaba la solución? Vamos a ver, hermana Leti, usted es un poco analista. ¿Dónde es a donde estaba la solución? ¿A dónde? Esa era la solución. La solución es obedecer a lo que nos da la palabra. Damos un amén. La solución no era danos rey, pero el rey les va a destruir. El rey no les va a resolver sus problemas. Pero nosotros queremos rey como las demás naciones. Pues le dijo el Señor: dale, Samuel, rey. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dale, Samuel, rey.
Les tomó la palabra a Dios y les dio rey. Y se lo llevó el diablo con Saúl porque le salió un loco endemoniado. A cada rato tenían que sacarle los demonios a Saúl, perdón. Eso es lo que quiere la gente. La gente no quiere lo bueno. Le dice el proverbio, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Es increíble lo difícil que somos nosotros no como seres humanos, sino como pueblo redimido de Dios. Somos difíciles, hermano. Aquí lo vemos. No, nosotros queremos de esos que nos lleven en las patas de los caballos. Nosotros no queremos a este viejito que nos está gobernando. Pero ese viejito lo estaba usando Dios para dar el consejo. Damos un gloria al Señor. Ese profeta que no había caído palabra a tierra de Samuel era la voz de Dios, eran los pies de Dios, eran las manos de Dios, era la palabra de Dios. Ese era Dios gobernando a Israel por medio de su profeta. Pero Israel dice, no, mis problemas no los resuelve Samuel. Claro, el problema no está ni en Samuel ni en Dios. El problema estaba que ellos se habían alejado, que ellos habían transgredido el consejo de la palabra. Y usted dirá, y mi problema, ¿por qué Dios no me escucha? Sabe mis necesidades. Yo pienso que debemos de ser nosotros sinceros, hermanos. Yo pienso que es importante hacer un autoexamen en nuestras vidas, porque a veces las dificultades, las apreturas de la vida que nos toca pasar como cristianos, a veces, hermanos, siempre es necesario preguntar dónde está el problema, dónde es a dónde está lo malo, y eso es saludable. ¿Por qué? Porque cuando venimos a hacer un autoexamen y decir, bueno, ¿qué es lo que está fallando? Eso hubiese dicho Israel. Hubiera dicho, ¿por qué es que los amonitas, los hijos del oriente, nos vienen a robar todo y nos dejan sin nada, nos llevan el trigo? ¿Por qué, Señor? Debían de preguntarse por qué los filisteos los tenían bajo control. Debían de preguntarse por qué las sequías. Debían de preguntarse por todas las desgracias que estaban soportando en la tierra que dijo el Señor que fluía leche y miel. Pero ellos, en lugar de hacerse un acto examen, porque el problema siempre, hermanos, somos nosotros. El problema siempre somos nosotros. Somos nosotros. ¿Por qué no está funcionando el negocio? ¿Será que Dios está interesado en que usted quiebre? ¿Por qué no está funcionando el matrimonio? ¿Por qué no están funcionando los hijos? ¿Por qué los hijos se nos disparan? ¿Por qué no está funcionando de una manera un poco más, hermanos, un poco más llevadera nuestra salud? Yo no digo que no nos vamos a enfermar, claro, y nos vamos a morir también. Pero ¿por qué no está funcionando las cosas de una manera corriente, de una manera natural? ¿Por qué, si Dios está con nosotros? Yo pienso que hay que revisar. Y lo que tenemos que revisar si es que estamos nosotros en obediencia a la palabra. Porque eso es. Aquí el Señor les pone tremendas condiciones. Fíjense que en el versículo número 15 de Deuteronomio 28, lo vamos a leer, y le dice el Señor, pero acontecerá que si no oyeres mi voz, la voz de tu Dios, para procurar cumplir todos los mandamientos y los estatutos que yo te he dicho, dice, vendrá
Mire la retajila y la camándula de gracia que le viene a Israel. Damos un gloria a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Oiga, ahora ya es lo contrario. Y ahora ya no es que va a ser bendecida tu canastilla. Ahora ya no es que vas a ser bendecido en la entrada. Ahora ya no es que vas a ser bendecido tu chivo, tu ganado, ahora tu tierra. Ahora dice, mire la situación. Es que con Dios hay que andar bien, hermano. Aquí no hay que andar apantallando. Damos un gloria a Dios. Aquí se pone firme con Dios o se nos lleva el diablo. Porque aquí nosotros estamos viendo esto. Pero acontecerá, oiga, es lo contrario. Acontecerá, yo se lo leo, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas, y dice con letras, maldiciones, y te alcanzarán. Maldito, verso 16, maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito la canastilla de artesana de amasar, maldito el fruto de tu vientre, maldito el fruto de tu tierra, la cría de tu vaca. Damos un gloria al Señor. Maldito serás en la entrada y maldito en la salida. Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro. Nosotros, al igual que Israel, no entendemos. Nos cuesta entender el mensaje de Dios. Nos cuesta. Uno se pregunta, Dios mío, ¿será que no se entiende esto? Claro, se lee bien, se entiende bien, esto no necesita profundidades. Pero ¿dónde está el problema? El problema es la desobediencia. La desobediencia no es que yo, poniendo un nuevo rey, voy a crear un nuevo sistema para tener nuevos cambios. Eso no es la solución, Israel, ni es la solución, hermanos, el estar volteando a ver las algarrobas del mundo, los espejismos del mundo. Allá no hay nada. En el mundo, nada. Ya de allá no venimos. Pues damos un amén los que vienen del mundo. De allá venimos. Si usted no me puede contar a mí nada del mundo, si yo de allá soy, de allá vengo. Y usted también no le puede contar a nadie del mundo. De allá venimos golpeados, destruidos. Pero ahora estamos bajo la cobertura del Todopoderoso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Si queremos que nos vaya bien, si Israel o usted y yo queremos que nos vaya bien, volvamos a la obediencia de la palabra. En el caso nuestro, sería, hermano, todo lo que usted lee en la Biblia. La Biblia habla de que debemos de ser santos. Si yo paso por encima la palabra de ser santo, ¿qué significa ser santo? Ser santo, usted ya lo sabe, que el concepto es estar aparte, ser personas que estamos aparte del mundo. Eso es ser santo, apartados del mundo. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos un pie en el mundo y otro en la iglesia. Y entonces usted, ¿por qué tiene que estarle, o yo, por qué tenemos que estarle reclamando a Dios? ¿Y por qué podemos estar diciendo, quejándonos de todas las desgracias que muchas veces vienen sobre muchas personas? ¿Por qué tenemos que estarnos quejando? Porque la idea es que Dios, como es amor, Él nos va a tolerar momentos. Él no nos va. Por eso es que Él establece sus leyes en su palabra.
Y es esa la regla nuestra. Ahora, su palabra. Cuando en su palabra leemos nosotros santidad a Jehová, solo que tenemos que ser santos. Pero preguntémonos, ¿cuál es el concepto de santo ahora dentro de los conglomerados cristianos? La manera externa. Pero santidad es, hermanos, que nosotros podamos ser conocidos, que somos gente ahora rara, ahora extraña. Ahora hablamos diferente, ahora actuamos diferente. Eso sería la santidad a Dios. Ahora ya no robamos, ahora ya no, hermanos, no mentimos. Ahora ya no le deseamos mal al prójimo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora vivimos para los propósitos de Dios. Podría ser todo eso, santidad a Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos otro estilo de evangelio. Y decimos, y ahí estamos siempre echándole ojo allá, es que mire, es que aquellos están haciendo aquello, yo voy a hacer aquello también que hacen ellos, porque cómo se divierten. Mire cómo la pasan de bien. Eso es lo que da la percepción que la pasan bien. Y ustedes, no, es que aquí en la iglesia las cosas van de mal en peor. Que quizás Dios nos ha olvidado. Dios no te va a olvidar. Se olvidará la madre, dice la Biblia, de lo que dio a luz. Pero Dios no se olvida de su pueblo. Amén. Dios no se olvida de su pueblo. Entonces, ¿qué es el gran error que comete, con lo cual finalizo, que comete Israel? Llegaron, ya menos mal que no lincharon a Samuel, porque lo pudieron ver linchado. Más bien le fueron a decir, ponernos un rey, no te queremos a vos. Y al no querer al profeta era no querer a Dios, porque el mismo Señor le dijo, no te han rechazado a ti, Samuel, me han rechazado a mí. Mire cómo es la gente. Me han rechazado a mí. Entonces, ponerle rey. Tomarle la palabra. Y les puso un rey que los apantalló. Un muchacho que se podía distinguir entre las demás gentes. Tamaño mula, tamaño hombrón. Hermanos, le pusieron a Saúl, era ese muchacho, pero les complicó la vida. Es que en el mundo, y ese es el sinónimo del mundo, es decir, bueno, entonces que los gobierne el mundo, que vayan al mundo. Eso fue lo que la insatisfacción del pródigo. Él estaba en la casa del padre. ¿Qué le faltaba al pródigo? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué le faltaba al pródigo? El pródigo tenía todas las atenciones habidas y por haber, y tenía el respaldo de su padre. Pero dice, dame la herencia. Y es lo mismo que hace aquí con Israel Dios. Como esa es la figura de Dios, el hijo del pródigo. Y no le anduvo con paños tibios. Le dijo, la herencia querés, mi amor. Le dijo, aquí está. Aquí está la herencia y te largas. Y se fue el muchacho. Para donde supuestamente era mejor. Para donde le iban a tratar mejor. Para donde le iban, por supuesto, mientras tenía y mientras llevaban, lo alabaron. Pero cuando ya no tenía nada, hermanos, lo abandonaron. Porque así es el mundo. Amén. Lo abandonaron. Lo abandonaron. Bueno, y no quería mundo, pues no quería que te gobernara el mundo, no quería la libertad para vivir ya no bajo la sujeción de Dios, sino bajo los instintos perversos de tu corazón. Entonces, lárgate al mundo
y vea lo que le resultó al mundo. El mundo, hermanos, el diablo, dicen, mal le paga a quien bien le sirve. Es un dicho por ahí y eso tiene razón. Lo que vemos ahí, ese muchacho, cuando ya estaba desposeído, ya no valía nada. Y allá entre los chanchos, entre los puercos, entre los cerdos, hermanos, ahí empezó a valorar. Es que a veces necesitamos ir hasta lo profundo para poder valorar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Fue cuando estaba allá en lo profundo que dijo: en qué desgracia he caído. Parafraseando, entró en sí. Me levantaré. Se levantó y fue a buscar a papá. Ese es el cristiano que cree que en el mundo va a encontrar la solución de sus problemas. Aquí yo tengo varios años de estar, he visto muchachos o personas, hermanos, que se han ido al mundo y han venido en etapas finales, con enfermedades, con etapas finales. Han venido destruidos con sus matrimonios. Han venido hechos una desgracia, en pobreza, acabados, cuando estaban bien aquí. Menos mal que por lo menos volvieron no a la iglesia, volvieron a Cristo. Qué bueno, hermanos, porque es hasta cuando estamos allá en la posilga cuando podemos entrar en sí y decir: Dios mío, y en la iglesia ¿qué me faltaba? O en Dios ¿qué me faltaba? Cuando estaba enfermo, Él me sanaba. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando no tenía, Él me proveía. Y volvió y vea que ahí está el Señor. Dice que cuando lo vio venir, como los padres así es, ¿verdad? Dice que esa persona venía desfigurada, pero el papá lo pudo conocer, que es la figura de Dios, y lo salió a encontrar en la hediondez que traía. No le dijo, no hubo escrúpulos, lo abrazó, lo besó, lloró con él y le dijo, le cambió los harapos, le cambió le puso zapatos porque no traía, le puso anillo, damos un amén, iglesia, y luego mandó a que hicieran fiesta y dijo: este hijo muerto era, pero ahora vive. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es que solo en Dios es a donde está la victoria. Pero ¿dónde está la clave? La obediencia. Usted no puede estar agradando al mundo y queriendo agradar a Dios. Ni yo puedo hacer eso porque me va a ir mal. Israel, el problema, tus desgracias, tus problemas en las cuales has caído, no lo resolves poniendo un rey igual a los reyes del mundo y que te gobierne ese rey. Tu problema lo vas a resolver, Israel. Tu problema lo vas a resolver, iglesia, cuando te sometas a la obediencia de la palabra. ¿Cuántas veces cientos de miles de mensajes hemos predicado en este púlpito? Y usted por aquí le entra y por aquí le sale. Y por eso es que está así. Por eso es que estamos así, de mal en peor, y ahí andamos. ¿Y qué tal, hermano? Bien, pero bien, ¿saber qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios. La solución está aquí. Qué lindo que nos gobierne el Señor. Qué lindo. Como dice aquella parte de la Biblia, dice que por un momento será el dolor. ¿Pero qué dice? Pero luego vendrá el consuelo. Luego vendrá el consuelo. Por un momento vendrá el dolor, pero vendrá la respuesta.
Pero eso es siempre cuando estemos adentro. Así que el Señor no detiene a nadie. No detiene a nadie. ¿Verdad? Ahí vemos el carácter de Dios. Le dice, ponele rey si ellos quieren mundo, coman mundo. Y se lo llevó el diablo con el rey que pusieron. No quieren iglesia, no me quieren a mí, dice el Señor. Decirles que se vayan. Hasta regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Decirle que se vaya. Y ahí se va la gente, hermanos. Y ahí se va la gente. Yo he visto gentes aquí bonitas sirviendo a Dios y han cambiado. Ya los machetazos que traían del mundo ya les habían cicatrizado. Bonitas, y ya luego, eso es el problema. A veces cuando Dios nos empieza a bendecir, ya empezamos ya a presumir. Cuanto más nosotros somos bendecidos por Dios, más debemos de agacharnos, más humildes debemos de ser, y eso nos va a preservar. Yo he visto gente tan bonita que Dios la ha ido rescatando y luego dice, bueno, no, al mundo. Qué bueno que se fueran para otra iglesia y si perseveraran y fueran lo que se les enseñó. No, mundo. Se dedican su vida a los negocios y los negocios es su mundo, eso es su mundo. Y ellos ganan, pero ¿quién puede ayudar allá? Allá no hay quien ayude. Entonces, eso fue lo que le sucedió a Israel. No le fue bien en la elección, porque fue orgulloso, porque lo que tenía que hacer era corregir la plana y decir a la verdad. Aquí en Deuteronomio, aquí está esto bien claro. Aquí leo yo, diría Israel, aquí me dijo el Señor que si yo me sometía a su palabra y hacía puntualmente todo esto, yo sería bendecido en esto, sería bendecido en esto otro, sería esto y esto y esto. Pero también aquí está una sentencia. Pero si hiciera lo contrario, maldito serás en la salida, maldito en la entrada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y es ahí donde Israel debía de detenerse y decir no, no. A David en una ocasión le hicieron una propuesta cuando David había fallado a Dios. Cuando David había hecho un censo, le dijeron a David, mire, has cometido un pecado. Y el pecado que había cometido David allí era que él fue a hacer el censo, censó la gente, el pueblo, a Israel. Y eso lo estaba haciendo David no porque quería saber cuántos habitantes tenía, sino para ver cuántos soldados tenía. Esa era la idea. Era una idea perversa. Y en ese sentido es que él pecó. Él no tenía que estar viendo cuántos soldados tenía, él tenía que estar viendo el poder siempre de Dios. Porque Dios es el mejor soldado, el mejor guerrero, el mejor general. Y ese pecado le trajo juicio a David. Pero el profeta le dijo, aquí hay dos cosas. Aquí hay dos. Aquí Dios ha decidido que vas a caer en las manos de los enemigos o caes en las manos de Dios. No te vas a escapar del castigo, no te escapas. Y dijo David, no, dijo, el enemigo es cruel. Prefiero caer en las manos de Dios, porque Dios es misericordioso. Él es misericordioso. Él tiene misericordia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? Entendamos lo que Dios nos sigue diciendo ahora a nosotros, ya no a Israel. Las cosas en cualquier campo que lo queramos ver van a ir cambiando y van a ir mejorando de acuerdo a cómo nosotros nos vayamos sometiendo a la obediencia de la palabra.
cuando usted tenga un evangelio según San usted tiene problemas. ¿Cuál es el evangelio según San usted? Yo me congrego cuando yo quiero. Yo no sirvo porque yo no quiero servir. Yo soy quien soy y no me... Ese es el evangelio según San yo. Pero ese evangelio lo va a llevar al dolor y a las desgracias. Pero el evangelio de la Biblia lo llevará a la bendición. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. El evangelio de la Biblia nos llevará a la prosperidad familiar, de la salud, de la economía. Nos llevará, porque en la casa del Padre hay todas las bendiciones habidas y por haber. Corrijamos la plana, entremos en razón y no cometamos el error que cometió Israel. Mejor digámosle: Señor, haceme humilde, yo quiero ser obediente a tu palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos, los ojos cerrados, soy tú cerrado.